El doctor Mario Valdés es un analista internacional, pero también presidente o jefe de un partido que se llama Republicano y Verde. Por cierto, en Chile el Partido Republicano fue fundamental para el triunfo de Boric, ¿no? Claro, y se convierte prácticamente ahora en el candidato del movimiento republicano al próximo presidente de ese país. Y en México Eso va también tienen ustedes caminando los bien. contactos, porque los verdes parece que también apoyan a la candidata del gran frente de oposición frente al gobierno. Se está haciendo una alianza interesante que nosotros quisiéramos que se experimentara en América Latina con los partidos republicanos y los verdes. Y aquí en Venezuela, indudablemente, que estamos trabajando bastante en eso, porque se trata entonces de buscar las maneras de ver cómo se cohesiona una política de país que permita que la sociedad pueda reorganizarse y se haga una abstracción de la gran tirantez, de la idiotización que está sucediendo en la política, no solo en la venezolana, porque también hemos visto los acontecimientos de América Latina, donde incluso yo celebro, antes de entrar en el otro punto, lo que está pasando en México. Esa alianza de México es una alianza interesantísima. Todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en un solo candidato y eso es una lección a seguir. Quería preguntarle sobre eso porque usted, que es un hombre que viene de la izquierda, del marxismo, del MAS, ahora tiene un partido republicano que está en la oposición y cree que es factible lo de México, una gran oposición con alguien que represente una transición tranquila y serena hacia una democracia mucho más funcional. Y están tratando de llegar a eso que llegaron los mexicanos. Imagínate el PRI y el PAN, que fueron opuestos durante 70 años, pelearon todos los gobiernos del PRI y dos del PAN, y ahora se ponen de acuerdo frente a un hombre duro como es López Obrador y su partido, que tiene una candidata mujer. Claro, porque es que los pueblos, la gente, la sociedad se cansa de lo mismo. El hecho de lo que está pasando en México hay que verlo con bastante detenimiento. Yo creo que los políticos, sobre todo venezolanos, debemos ver eso primero con mucha satisfacción, con alegría, con ganas de imitar eso, de tomar las cosas positivas que se están dando. Lo que está sucediendo en Ciudad de México, en el país azteca, es ejemplarizante. Yo siento que esa alianza de esos dos partidos que tienen toda una vida confrontándose, significa entonces que se ha avanzado, que se pone la gente por encima de las estructuras políticas inclusive y comienza entonces a funcionar los grandes intereses y las realidades de los países. En el caso de otros países también hemos visto esas grandes alianzas, inclusive en Alemania frente a Merkel se unieron los partidos de izquierda, los verdes, los socialdemócratas y ganaron el poder. Claro, porque ¿qué sucede? Son partidos con una política fresca, son unos partidos que no están en la confrontación permanente, son partidos que están haciendo propuestas, soluciones para resolver los problemas. En el caso de Venezuela, por ejemplo, es necesario buscar un candidato que pueda reunir las condiciones y en mi opinión no está en el camino todavía, porque en el camino yo lo que veo todos los días son muertos y heridos políticos, descalificaciones, y eso no va a ningún lado, eso no le dice nada a este país. Entonces aquí lo que hay que hacer es seguir el ejemplo del caso mexicano, por ejemplo, y de algunos otros países, Alemania, donde la gente se comienza a poner de acuerdo y ponen a un lado esos políticos tradicionales que permanentemente lo que hacen es ocupar los espacios para descalificar, pero no educan. Nosotros necesitamos, por ejemplo, alguien que sea capaz de hablar realmente de la transición. Venezuela está viviendo una situación, pero no solo porque el gobierno está en eso, sino también porque es provocado, las agresiones de distintas naturalezas, provocado por el mismo gobierno, como haya sido, pero aquí hay que buscar un punto de distensión, aquí hay que buscar un punto de entendimiento, aquí hay que buscar un punto de equilibrio, hay que buscar entonces un hombre o una mujer que sea capaz de sentar a los dos polos, que sea capaz de unir a este país, que sea capaz de hablar con claridad, con transparencia, no de los 6 años de gobierno. Yo soy de los que cree, por ejemplo, que 3 años es suficiente para sacar a cualquier ciudad o cualquier país de una crisis y sentar a los factores a solucionar los problemas de eso. No, y propuestas como la de España, donde vemos un juego democrático, claro, por la Constitución es distinto a nuestros países presidencialistas. Claro, porque allá funciona el parlamentarismo. Pero sin embargo, Feijóo le proponía a Sánchez
gobernar 2 años. Yo no soy un candidato en Venezuela que diga, yo voy a gobernar 2 años nada más para una transición y con la Constitución hago un referéndum y que venga otra vez la vida política normal. Eso no debería ponerse, tirarlo a un lado, porque en España se corre un riesgo muy peligroso. Allá, bueno, funciona la monarquía, pero sin embargo los partidos o estos gobiernos nacionalistas desconocen el rey. Hoy prácticamente el destino, la investidura de España está en manos de Puigdemont, que es un fugitivo. Además, un individuo que está planteando la separación. Pongamos, por ejemplo, Venezuela. Bueno, imagínense que aquí en Venezuela se levanten los maracuchos y digan, no, el Zulia es de nosotros. Y entonces, bueno, y los de Falcón, y los de Nueva Esparta, y los andinos, los gochos con toda la zona fronteriza. Bueno, entonces nos quedamos los centranos, pero además nos quedamos hasta sin mar. Eso sería una locura. Si la desintegración no conduce a nada. Quería terminar la entrevista con una pregunta. Usted que es especialista en derecho penal. El presidente Putin tiene un mandato de arresto de la Corte Penal Internacional, que seguramente ningún país la va a ejecutar. Sin embargo, ahora en la reunión de los BRICS en Sudáfrica, Putin no fue por temor a que lo detuvieran. Él está tomando previsiones. Eso indica que, el riesgo que había. Eso indica que sí hay que tomar en cuenta a la Corte Penal Internacional. Eso indica que las decisiones que allí se tomen tienen que ser respetadas y existe el principio de la complementariedad, claro, que es fundamental. Cualquier país que forme parte del Estatuto de Roma está en la obligación de detener al presidente de la República en funciones, o si haya cesado las funciones, que tiene una detención, y ponerlo a la orden de la Corte Penal Internacional. Eso es una realidad. Putin, yo creo que bueno, hizo su cosa como debía hacerla. Él está evitando un riesgo. No, y Sudáfrica dijo que por razones diplomáticas era preferible que no fuera, porque era un inconveniente. Sudáfrica firmó la Corte Penal Internacional. Y siendo un presidente, por supuesto que hay respeto, pero también hay que cumplir con los tratados internacionales. Claro, y eso es interesante. Yo creo que todas esas cosas, por eso es que nosotros seguimos avanzando en la creación del Tribunal Penal Internacional de las Américas. Sobre eso vamos a hablar más adelante. Para resolver los problemas de la región latinoamericana e iberoamericana, resolverlos en casa. En el doctorado que estamos haciendo en la Universidad de Santa Rosa y también en la Universidad Bicentenaria de Aragua, el tema es una ponencia de un tribunal penal regional como el de los africanos, más allá de la Corte Penal Internacional. No, pero este va mucho más allá de eso. Sí. Y ya está bastante adelantado ese trabajo. Bueno, vamos a seguir con los invitados de siempre acá en Brújula Internacional, agradecido al doctor Mario, que es nuestro amigo de toda la vida, en el contacto que tenemos en la universidad. Y Mario Valdés sigue siendo una figura importante con su partido republicano y ahora verde en toda América Latina. Así es, y vamos para la gran alianza. Bueno, vamos a buscar un candidato presidencial en este país buena suerte, que sea capaz de aglutinarlos a todos. Ojalá y así sea. Muchísimas gracias. Seguimos entonces con otros temas internacionales. Gracias.